Hoy hablaremos sobre la fuerza normal. Seguramente en más de una ocasión te has preguntado acerca de la naturaleza de esta fuerza y la respuesta, hasta el momento, siempre se ha sentido como una patada en la cara. Hoy trataremos de dar solución a esta incógnita a partir de las leyes de Newton. La primera ley de Newton afirma que todo cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sobre el acto de alguna fuerza. La segunda ley afirma que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son directamente proporcionales a la aceleración del mismo. De allí obtenemos la famosa ecuación de la física: fuerza es igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario. Teniendo claridad sobre las tres leyes de Newton, espero que sea más sencillo comprender lo que se viene. ¿Qué es la fuerza normal? Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que está en contacto con ella. Pero esto es más sencillo si tenemos como ejemplo una mesa. Ahora imaginemos que sobre esta mesa colocamos un objeto. En este caso vamos a pensar que nuestro objeto tiene una masa de 10 kilogramos. Resulta que ese objeto está siendo atraído por la fuerza de atracción gravitacional, fuerza que fue enunciada hace casi 400 años por el señor Isaac Newton. Bien, la dirección de esta fuerza es un vector que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y ese vector representa el peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. En este caso tenemos cuánto vale nuestra masa y cuál es el valor de nuestra gravedad y obtenemos el valor del peso. Pero resulta que, como por tercera ley de Newton, toda fuerza aplicada se le opone una fuerza de diferente sentido pero de igual magnitud. A esa fuerza la llamaremos fuerza normal. En este caso, el peso y la fuerza normal tienen exactamente la misma magnitud, pero están en direcciones contrarias. De manera que si sumamos sus magnitudes, tenemos como resultado una fuerza neta igual a 0. Hijo, estamos por romper las ásperas fronteras de la gravedad para golpear en la cara a Dios. Bien, como podemos ver a continuación, tenemos un ejemplo de cómo se calcula la fuerza normal. Tenemos una mesa, que en este caso actúa como una superficie, sobre la que vamos a ubicar un objeto que tiene para este caso un peso de 50 kilogramos. El peso es la componente vectorial que se mueve hacia abajo, en dirección hacia la Tierra. El peso, denotado con la letra W, es igual a la masa multiplicado por la acción gravitacional. En este caso, el peso, nuestra masa representa 50 kilogramos. Y vamos a nombrar la gravedad como 10, solo para simplificar los cálculos, pero sabemos que la gravedad es 9,8. 50 por la gravedad, en este caso es 10 metros sobre segundos cuadrados. Obtenemos un peso de 50 por 10, 500. 500 newtons. Si nuestro peso es de 500 newtons, la fuerza normal, al ser una fuerza derivada de la tercera ley de Newton, tiene que tener un valor igual al peso, es decir, 500 newtons, pero en sentido contrario, o sea, menos, negativo. Cuando realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos 500 newtons
que corresponden al peso, más menos 500 newtons que corresponden a la fuerza normal, para un total o para un resultado de fuerza neta en ese eje igual a 0, lo que significa que el objeto está en reposo. Si las fuerzas fueran diferentes, si por alguna razón, por ejemplo, el peso fuera superior a la fuerza normal, eso significaría que la superficie no está tolerando el peso que estoy colocando sobre ella y la superficie se partiría, haciendo que el objeto continúe hacia abajo. Si por alguna razón la fuerza normal fuese superior al peso, indicaría que el objeto estaría elevándose, como por ejemplo en el caso de un cohete. ¿Sí? Que cuando el chorro propulsor golpea la superficie, el cohete es disparado hacia arriba. ¿Por qué? Porque el empuje del chorro lo envía en la dirección contraria al peso. Bien, ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero esta vez sobre un plano inclinado. Vamos a ver cómo es el cálculo de la fuerza normal sobre una superficie inclinada. En este caso, vamos a decir que la superficie tiene una inclinación de 20 grados. ¿Listo? Vamos a ubicar sobre esa superficie un objeto, en este caso con una masa de 50 kilogramos. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer, como siempre, es dibujar los vectores que ya conocemos. El vector peso siempre será un vector con dirección hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, porque es afectado por la acción de la fuerza gravitacional. La fuerza normal la voy a pintar en color rojo. Siempre es perpendicular a la superficie sobre la que está ubicado el objeto. ¿Qué quiero decir con perpendicular? Quiero decir que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Listo? Acá se formaría un ángulo de 90 grados. Bien. Ahora, teniendo claros cuáles son los vectores, podemos trasladar esos vectores a un plano cartesiano. Vamos a pintar acá un plano cartesiano. Un eje X y un eje Y. Los nombramos. Y empezamos a trasladar los vectores teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a rotar un poco el plano cartesiano. En este caso vamos a decir que la superficie sobre la que está el objeto es el eje X. ¿Listo? Como nos podemos dar cuenta, no hay vectores sobre el eje X. Y sobre el eje Y tendríamos la fuerza normal, directamente sobre el eje Y. ¿Listo? Esta sería la fuerza normal. Entonces la vamos a pintar, como ya les había dicho, con color rojo. Acá está la fuerza normal. Sobre el eje Y, perdón. Esta es la fuerza normal. Vamos a hacer una proyección de la fuerza normal. Este vector que está acá es la componente vectorial de este vector. ¿Listo? Y como podemos darnos cuenta, está sobre el eje Y. Resulta que el vector peso, para que se entienda un poquito mejor, voy a poner acá también, esto sería X, X, Y y Y. Lo que hicimos fue traer el plano cartesiano y montarlo acá. La fuerza normal va en esa dirección y el vector o la componente del peso iría en esta dirección. El peso, como lo tenemos acá, vamos a calcularlo de una vez. El peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Para este caso el peso es igual a una masa de 50 kilogramos por una aceleración de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Al realizar esa operación obtenemos lo siguiente. Tenemos 50 por 9,8 para un total de 490 newtons. Newton porque es unidad de fuerza, ¿ok? Bien. Vemos que acá hay un ángulo de 20 grados. Este triángulo que se forma acá, que estoy demarcando acá, este triángulo es semejante con este triángulo que tengo acá. Y este ángulo de 20 grados es igual a este ángulo que se forma acá. ¿Qué significa? Que el peso se separa del eje Y 20 grados. Entonces lo dibujamos acá, teniendo en cuenta que esto representa 20 grados. ¿Listo?
Sabiendo eso, y como ustedes ya saben de suma y adición de vectores y descomposición de vectores en las componentes vectoriales, pues este vector que está acá está separado del eje X 70 grados. 70 y 20 dan 90, entonces este ángulo es de 70 grados. Entonces debo encontrar las componentes vectoriales, la componente vectorial de este ángulo acá, de este vector sobre el eje Y. ¿Cómo lo hago? Componentes en Y son iguales a seno de 70, ¿sí? Porque este es el ángulo que me interesa, el de 70, seno de 70 por la magnitud del vector. ¿Cuánto es el valor del vector? 490 newtons. Y obtenemos el valor de esa componente vectorial. Seno de 70 multiplicado por 490 newtons. Eso nos da 460 newtons. ¿Qué significa? Que este vector en esta dirección tiene una magnitud de 460 newtons. Por tercera ley de Newton, a toda fuerza aplicada se le opone una fuerza de igual magnitud pero en dirección contraria. ¿Qué significa? Que la normal vale menos 460 newtons. El signo negativo simplemente indica la dirección de la fuerza. ¿Listo? La sumatoria de esas dos fuerzas es igual a 0. ¿Qué significa? Que el objeto no está subiendo y no está hundiéndose sobre la superficie. Es decir, no está elevándose y no se está hundiendo sobre la superficie. Pero seguramente sí está cayendo. Para saber si está cayendo, calculamos la componente vectorial sobre el eje X. ¿Cómo calculamos la componente en X? Coseno de 70 multiplicado por 490 newtons. Tenemos coseno de 70 por 490 newtons. Un total de 167 newtons. Es decir, que el objeto está siendo afectado por una fuerza de 167 newtons en esta dirección, que es lo que demuestra la componente vectorial en esta dirección. La componente vectorial de este vector. Este vector entonces desaparece y tenemos solamente sus componentes vectoriales, esta y esta, ¿ok? Sabiendo que la fuerza con la que se mueve el objeto es de 167 newtons en esa dirección, podemos calcular su aceleración, ya que fuerza es igual a masa por aceleración. Si la fuerza es de 167 newtons y la masa es de 50 kilogramos, la aceleración será la división o el cociente entre 167 newtons sobre 50 kilogramos, es decir, 3.34 metros sobre segundos cuadrados. Espero que haya quedado claro cómo se realiza el cálculo de la fuerza normal y cómo este nos puede servir para encontrar cuál es la aceleración de un bloque que está ubicado sobre una superficie inclinada.